Se ve la presentación, Manuel, pero no se te escucha. Doctora, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, Gracias, Cristian. ya, doctora, bueno, ante todo, muy buenas noches, compañeros, profesora. En esta oportunidad vamos a dar inicio con lo que es la ponencia de semiología oftálmica y asimismo el desarrollo de la fisiología. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, bueno, antes de abordar netamente a la semiología, debemos entender la importancia y relevancia que este va a tener, ¿no? Dentro de la oftalmología. Se menciona que una adecuada evaluación oftalmológica es una habilidad importante, pues de esta va a depender llegar a un correcto diagnóstico basado en el análisis, ya sea de los signos y síntomas que se van a identificar en los pacientes, lo cual va a permitir brindar el tratamiento indicado para ellos o una apropiada remisión al oftalmólogo. Ahora, también hay muchas patologías oculares que van a ser silentes o asintomáticas, mientras avanzan y causan daño ocular. Y en estos casos, un examen oftalmológico bien hecho puede revelar signos tempranos de enfermedad que van a deteriorar la visión, como en el caso, ¿no? De las enfermedades sistémicas, ya sea la diabetes, hipertensión arterial o enfermedades autoinmunes, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer su diagnóstico oportuno. Siguiente. Y bueno, antes de adentrarnos netamente en la semiología, vamos a hacer una pequeña recapitulación de los conceptos claves en fisiología. Siguiente. Bueno, a la anatomía básica, los párpados, primeramente, estos van a ser considerados como velos músculo-membranosos móviles que van a cubrir y proteger lo que es la parte anterior del globo ocular. Ahora, estos párpados van a tener tres funciones principales, las cuales van a ser mantener la integridad de la superficie corneal y asimismo distribuir lo que es la película lacrimal. También se encarga de mantener los globos oculares en su posición adecuada dentro de los contenidos orbitarios y también va a proteger al ojo frente a las agresiones procedentes del exterior. Los párpados van a presentar dos láminas, ¿no? Una lámina interna, donde vamos a encontrar las glándulas de meibomio, y una lámina externa, donde vamos a encontrar tanto la glándula de Seyss y de Mohr, que van a ser glándulas sebáceas y sudoríparas, respectivamente. En cuanto a la película lagrimal, este es de relevancia y se va a componer fundamentalmente de tres capas. Va a presentar una capa mucosa, la cual va a ser la más interna y va a mantenerse adherida a la capa acosa. Esta va a ser producida por lo que son las glándulas caliciformes o glándulas de Globet. El segundo componente de la película lagrimal es la capa acosa, que se va a encargar de lubricar, nutrir y proteger. Va a ser producida por las glándulas lacrimales principales y accesorias. Dentro de las accesorias tenemos a las glándulas de Wolfram y Krauss. Y por último, ¿no? Tenemos a la capa lipídica que va a evitar la evaporación de la capa acuosa. Y estas se van a producir fundamentalmente por lo que son las glándulas de meibomio y las glándulas de Seyss. Y bueno, esta película tiene mucha relevancia, ya que van a existir ciertos cuadros patológicos, como el caso de síndrome de Sjögren, que puede generar una alteración en la producción de lágrimas, o también existen patologías de glándula de meibomio, ¿no? Que pueden generar una ausencia de la capa lipídica. Siguiente. Bueno, ya, el siguiente elemento anatómico importante a considerar es la conjuntiva. Esta es considerada como una membrana mucosa que va a recubrir la superficie interna del párpado superior e inferior y que se va a extender hasta el limbo esclerocorneal. Va a presentar dos funciones importantes, una función protectora y una función mecánica. Dentro de la función protectora, esta va a tener una protección inmunológica, la cual va a estar dada no tanto por la inmunidad innata ni también adquirida. Tenemos protección antibacteriana, como las enzimas bacteriolíticas, ya sea las lisocimas, las betacilinas, lactoferrinas, que van a ser constituyentes de la película lagrimal y van a ser secretadas por las glándulas lacrimales accesorias de Krauss y de Wolfram. Y en cuanto a la función mecánica, esta va a permitir el adecuado movimiento del globo ocular y asimismo el desplazamiento de los párpados. Y como también podemos apreciar en la imagen, esta va a presentar diferentes componentes, ¿no? Como la conjuntiva vulvar, que va a recubrir al globo ocular, la conjuntiva palpebral, ¿no? La superficie interna del párpado, y un repliegue angular,
en que se va a encontrar situada entre estas dos conjuntivas, conocida como el fornix. Siguiente. Ya, bueno, en cuanto al aparato lacrimal, va a estar conformado tanto por un sistema secretor y un sistema excretor. El sistema secretor va a estar representado por la glándula lacrimal principal. Y este es importante ya que va a generar el mayor componente acuoso de las lágrimas. Ahora, una infección de estas glándulas lacrimales, esta glándula lagrimal principal puede dar lugar a una lacradenitis. En cuanto al sistema de drenaje, o también considerado como sistema excretor, va a estar formado por los canalículos lacrimales, cuya infección se denomina canaliculitis. Tenemos al saco lacrimal, cuya infección se va a conocer como la dacrocistitis y principalmente va a ser por Staphylococcus aureus. Y por último, componente del sistema excretor, tenemos al conducto nasolacrimal, ¿no? Que va a desembocar en el meato inferior. Siguiente. Ya, luego pasamos a lo que es el globo ocular, la cual les van a presentar tres túnicas, ¿no? Una túnica externa, media e interna. En cuanto a la túnica externa, esta va a estar comprendido por dos elementos, que son la córnea y la esclerótica. Bueno, en cuanto a la córnea, esta va a ser considerada como una membrana fibrosa transparente que va a formar un secto anterior de la túnica externa y también va a ser considerado, ¿no? Y va a formar parte de lo que son los medios refringentes. Esta va a presentar un importante elemento poder refractivo, ¿no? Se menciona, bueno, algunas literaturas mencionan que van desde 40 hasta 42 dioptrías. Y bueno, y esta capacidad, ¿no? de refracción se la va a atribuir principalmente a lo que es el ordenamiento de las fibras de colágeno que se van a encontrar en el estroma corneal. En cuanto a la esclerótica, esta va a servir de esqueleto y protección del globo ocular. Y ante la menor sensación táctil va a desencadenar un reflejo de cierre del ojo que lo va a proteger de diferentes agentes externos. Siguiente. Luego pasamos a la siguiente capa, que es la túnica media, o también conocida como la úvea o tractuvial, o también algunos lo consideran como la membrana iridocoroidea. Se va a encontrar ubicada entre la retina y la esclera. Esta va a estar representada por tres elementos que son el iris, cuerpo ciliar y la coroides. El iris es considerado como una membrana discoidea mioepitelial, va a ser pigmentada por detrás de la córnea y delante del cristalino. Esta va a separar lo que es tanto la cámara anterior y posterior. Y a nivel central del iris vamos a encontrar un orificio llamado pupila. Ahora, en el iris también podemos encontrar dos músculos, ¿no? El músculo esfínter de la pupila, que va a estar determinado por una actividad parasimpática, y el músculo dilatador de la pupila, que va a tener una activación simpática. Luego tenemos al cuerpo ciliar, que va a estar constituido por el músculo ciliar, que va a intervenir en procesos de la acomodación del cristalino, y los procesos ciliares, ¿no? Que también van a formar parte del cuerpo ciliar. Estos procesos van a tener la función de producir el humor acuoso. Y como último elemento tenemos a la coroides, que se va a encargar de la absorción de la radiación lumínica nutricia de las capas externas de la retina, ¿no? También se le atribuye la capacidad de regular la temperatura ocular y asimismo también mantener la presión intraocular. Siguiente. Bueno, y dentro de los medios transparentes del globo ocular, tenemos al cristalino, humor acuoso y el humor vítreo. El cristalino es considerado como una lente biconvexa, transparente avascular, y también va a carecer de lo que son nervios. Va a tener también una capacidad de refracción. Algunos señalan que puede ir, ¿no? Una capacidad de refracción de 15 dioptrías, otros también mencionan que puede llegar hasta 20 dioptrías. Y bueno, y también, ¿no? Esta va a tener esta función de, bueno, de acomodación, ¿no? Gracias a la acción, ¿no? De los músculos ciliares. Tenemos al humor acuoso, que va a ser un líquido transparente que va a rellenar la cámara anterior y posterior del globo ocular. Esta va a cumplir la función de nutrir la córnea cristalina y también va a regular la presión intraocular.
Ahora, este humor acuoso, ¿no? Se va a producir en como ya había mencionado, en los procesos ciliares y va a pasar de la cámara posterior a la cámara anterior. Y ahora, a nivel del ángulo irido-corneal, va a drenar, ¿no? Este humor acuoso a través del trabéculo y luego va a pasar al canal de Schlemm y que este finalmente va a terminar en lo que son las venas epiesclerales, ¿no? Luego tenemos al humor vítreo, que va a ser un gel viscoelástico que va a rellenar la cámara vítrea del siguiente. Bueno, ya, después de esta pequeña recapitulación de los elementos anatómicos importantes, tanto del globo ocular como de sus anexos, ahora vamos a pasar a lo que es la fisiología de la retina. Bueno, en cuanto a la fisiología de la retina, ¿no? Se considera... Una consulta, Cristian, y tus otros compañeros van a presentar luego de que tú presentas. Sí, doctora, yo voy a hacer la parte inicial y luego ellos ya van a continuar con la Ah, parte ya, de semiología. ya Ya. listo, gracias. Ya, bueno, como les seguía mencionando, en cuanto a la fisiología de la retina, ¿no? Tenemos dos importantes funciones, que es la función, ¿no? Bueno, primeramente, lo que son los componentes estructurales no retinianos, primeramente estos van a encargarse de alojar y acomodar la retina. Van a proveerla de una imagen nítida, regular la cantidad de luz que va a entrar a través de la pupila y provee un sistema de limpieza de la parte frontal del ojo con el parpadeo y el lagrimeo. Y ahora, la retina, ¿no? Propiamente dicha, esta se va a encargar de la percepción del estímulo luminoso por medio de la fototransducción. También va a discriminar, ¿no? Las diferentes longitudes de ondas a través de los fotorreceptores y también va a presentar una capacidad de discriminación espacial, ¿no? La cual se conoce como agudeza visual. Siguiente. Bueno, y es muy importante, ¿no? Acá hacer una reiteración sobre las capas de la retina. Bueno, como vemos en el siguiente gráfico, dentro de las capas de la retina vamos a ver diferentes elementos celulares. Se menciona que existen 6 tipos de neurona, ¿no? Que son los fotorreceptores, células horizontales, células bipolares, las interplexiformes, las amacrinas y las neuronas ganglionares. Y también existen 3 células gliales, ¿no? Que son las células de Müller, astrocitos y microglia. Ahora, todas estas capas de la retina va a derivar del neuroectodermo y se va a originar a través de la vesícula óptica. Ahora, esta vesícula óptica va a presentar una capa externa y una capa interna. Se menciona que de la capa externa va a dar origen al epitelio pigmentario, mientras que las demás capas se van a originar de la capa interna. Ahora, de la capa más externa a la capa más interna, vamos a desarrollar de forma secuencial, teniendo como la primera capa el epitelio pigmentario de la retina. Luego tenemos a la capa de los fotorreceptores, ya sea de los conos y bastones. Principalmente en esta segunda capa solo se van a encontrar lo que son los segmentos externos de estos fotorreceptores. Luego tenemos la tercera capa, que es la membrana limitante externa, donde vamos a observar uniones intercelulares estrechas entre los fotorreceptores y las células de Müller. Luego tenemos la nuclear interna, donde vamos a encontrar los núcleos de los fotorreceptores. Luego sigue la capa plexiforme externa, donde se encuentran los axones de los fotorreceptores y de las células interplexiformes y las dendritas, ¿no? De las células bipolares y horizontales. La capa de la nuclear interna, en esta vamos a encontrar lo que son los núcleos de las células bipolares, horizontales, interplexiformes, amacrinas y de las células de Müller. Posterior a ello tenemos a la capa plexiforme interna, donde se va a apreciar lo que son las ramificaciones axonales de las células bipolares, amacrinas y ramificaciones dendríticas de las interplexiformes y de las células ganglionares. Seguidamente tenemos a la capa de células ganglionares, ¿no? Y como su nombre mismo lo indica, vamos a encontrar al núcleo de estas células ganglionares. Posteriormente pasamos a las fibras nerviosas, que va a estar representado por los axones de las células ganglionares y astrocitos. Y finalmente la capa limitante interna, ¿no? Que va a estar dada por las prolongaciones de las células de Müller. Siguiente.
Y ya, bueno, en cuanto a la transmisión de la información en la retina, hay un concepto, ¿no? Que se denomina la fototransducción, que va a ser el paso, ¿no? De la energía electromagnética a un potencial de membrana de los fotorreceptores. Ahora, y luego el estímulo o el potencial de membrana que se va a producir a nivel de los fotorreceptores van a pasar a las células bipolares. Y de las células bipolares esa información se va a transmitir a las células ganglionares y que estas finalmente, ¿no? Van a dar paso a toda la información de este potencial de membrana a través de los axones del nervio óptico. Y se menciona que existen dos circuitos neuronales, un circuito neuronal vertical y horizontal. El circuito vertical, que es el pasaje de este potencial de membrana de forma directa, como ya les había mencionado, que pasa de la capa de células de fotorreceptores a las células bipolares y de esta a las células ganglionares. Y el circuito horizontal, bueno, el circuito horizontal se menciona que la información pasa transversalmente en la retina, en la plexiforme externa existen sinapsis con células horizontales y en la plexiforme interna con las amacrinas. Siguiente. Y bueno, los fotorreceptores. Existen dos importantes fotorreceptores que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que son tanto los conos y los bastones. Los conos se van a encargar, ¿no? De la visión diurna con altos niveles lumínicos. Se menciona que existe aproximadamente, ¿no? Entre 4 o 5 millones. Y existen también tres tipos de conos, ¿no? Tenemos a los conos L, M y S, ¿no? Y estos divididos según la longitud de onda que pueden captar. Las tipo L, que son los long, las, de, las que tienen un mayor espectro van a ser de color rojo, las de mediano espectro verde y las de corto espectro, bueno, estas azules que se representan por la S. Y su pigmento visual va a ser la iodopsina. Mientras que los bastones eh, se va a encargar, ¿no? De la visión nocturna. Va a estar representada por una población celular de entre 80 a 110 millones. Y solamente va a presentar un pigmento visual, la cual se va a considerar como la rodopsina. Los fotorreceptores van a presentar tres porciones. Un segmento externo, como podemos ver en la imagen, que en este segmento externo vamos a ver que va a estar formado por las pilas de membrana que contienen los pigmentos visuales. Y van a estar principalmente especializados en realizar la fototransducción. El segmento interno va a suministrar la energía y va a renovar las moléculas que se necesiten en el segmento externo. Y finalmente vamos a tener lo que son las terminaciones sinápticas. Y este terminal sináptico, dependiendo si es cono o bastón, va a tener una diferente denominación. En el caso de los conos, se va a considerar como pedículo y de los bastones es férula. También se menciona que a nivel de la mácula, precisamente en la fobia, no existe bastones y ni conos S, solamente va a estar representado por los conos tipo L y M. Siguiente. Y bueno, acá está, ¿no? La fototransducción, que ya les había mencionado, que viene a ser esta conversión, ¿no? De la energía electromagnética en potencial de membrana, ¿no? Que se realiza, ¿no? En el segmento externo de los fotorreceptores. Ya, bueno, como podemos valorar en la imagen, cómo se produce todo este proceso de fototransducción. Primeramente, el pigmento visual va a estar formado por una opsina y un cis retinal. Y cuando los fotones inciden sobre estos pigmentos visuales, el cis retinal se va a desacoplar de la opsina y se va a transformar, ¿no? En transretinal, mientras que la opsina va a activar a una proteína G. Esta proteína G al mismo tiempo va a transformar la GDP en una GMP y esta a su vez va a activar a una fosfodiesterasa
que va a transformar el GMP cíclico en GMP. Ahora, este GMP cíclico, lo que va a hacer bueno, en condiciones fisiológicas, el GMP cíclico mantiene activas las bombas de sodio y calcio. Entonces, al producirse estas reacciones de fototransducción, lo que va a generar es agotar el GMP cíclico. Por lo tanto, va a disminuir la actividad de las bombas. Y al disminuir la actividad de las bombas, lo que va a suceder es que la célula se va a hiperpolarizar, va a disminuir el potencial de membrana. Y al disminuir el potencial de membrana, esto va a conducir a que se libere menos neurotransmisores inhibitorios conocidos como el glutamato. Bueno, y de esta forma se va a mandar el estímulo nervioso, ¿no? Desde los fotorreceptores hasta las células ganglionares. Siguiente. Y bueno, también tenemos, ¿no? Lo que son estas sinapsis de los fotorreceptores. Bueno, claro, que se va a dar en el terminal de estos fotorreceptores, ¿no? Que va a ser los pedículos y las esférulas, ¿no? Los pedículos en lo que son los conos y las esférulas en los bastones. Bueno, en estos pedículos de los conos van a tener dos sinapsis, que son la cinta invaginante, o también conocido como la triada. Triada porque va a estar formado por tres elementos postsinápticos, dos laterales que proceden de las dendritas de las células horizontales y uno central que va a proceder de las dendritas de las células bipolares invaginantes. Y también va a presentar una sinapsis plana que se va a encontrar exterior a la invaginación. Y las esférulas de los bastones que solo van a presentar una invaginación, cinta o triada. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a lo que es el examen semiológico, para lo cual debemos tomar en cuenta el examen oftalmológico. Se dice que la evaluación inicial del examen oftalmológico lo realiza el médico general en consultorio, mientras que el médico oftalmólogo hace el uso de un instrumental especializado. Siguiente. Bueno, bueno, dentro de este examen oftalmológico vamos a tener el interrogatorio. Y este interrogatorio se considera como la parte más importante del examen porque a través de este podemos conocer los motivos de consulta y asimismo también los antecedentes patológicos del paciente y los antecedentes heredofamiliares. Dentro de este interrogatorio vamos a tener como primera capita los datos de filiación. Estos datos de filiación nos van a orientar de acuerdo a la frecuencia de patologías oculares que se van a presentar de acuerdo a cada grupo etario, como podemos ver como podemos ver ahí, en los recién nacidos, podemos pensar más en los que son diferentes tipos de malformaciones congénitas. En las primeras infancias podemos pensar en cierto tipo de estrabismos, ametropías. Asimismo, en la adolescencia y adultez, de ciertos procesos degenerativos. Ya en adultos ya de 50, 60, podemos pensar en lo que son los retinopatías vasculares, un glaucoma crónico, cataratas, y desde los 70 ya degeneraciones de tipo macular. También dentro de estos datos de filiación tenemos al sexo, que nos va a orientar, ¿no?, a cierto tipo de retinosis pigmentaria o alteraciones congénitas de la visión, ¿no?, que pueden seguir diferentes tipos de patrones, ya sean recesivos o dominantes. Luego tenemos las profesiones, que, bueno, según a la ocupación de cada paciente, es necesario evaluar eso, ya que hay algunas, ¿no?, trabajos que van a demandar una excelente visión, por lo cual siempre debemos plantearnos esa posibilidad de realizarle una cirugía correctiva. También es importante conocer la profesión, ya que nos va a dar, nos podemos asociar ciertas intoxicaciones con la actividad del paciente, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una neuritis por intoxicación plúmica. Siguiente. Ya, bueno. Luego, como segundo componente del interrogatorio, tenemos a la enfermedad actual, que va a ser la parte central del interrogatorio, ¿no? Y el motivo de consulta, ¿no?, que va a ser la queja principal del paciente.
Y va a surgir, ¿no?, de las primeras preguntas que el médico realiza y es fundamental porque al finalizar la consulta debemos dar una respuesta al paciente o a su familia sobre las quejas expresadas en ese instante. Ahora describiremos los motivos más frecuentes de, de los motivos más frecuentes, ¿no?, en consulta, como por ejemplo los trastornos de visión y que este va a ser considerado como la disminución de visión más frecuente y que va a estar asociado principalmente a patologías como la presbicia o vicios de refracción. También en casos de pérdida de visión debemos tomar en cuenta ciertos parámetros. Cuando este es progresiva, podemos pensar, ¿no?, en lo que son cataratas o maculopatías de senil. Cuando es una pérdida brusca, podemos pensar en una trombosis de vena central de la retina y, bueno, en el caso de una también neuritis óptica o desprendimiento de retina. También existen otras formas de trastorno visual que, si bien no es muy frecuente, es importante por su significado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la visión doble o diplopía, que esta puede deberse a la compresión de los nervios oculomotores, ya sea por un aneurisma o tumores. Siguiente. Luego, otro motivo de consulta también que es bastante frecuente es ojo rojo, que puede producirse ya sea por un cuadro inflamatorio o una hemorragia. En la inflamación van a ser de dos tipos, ¿no? De tipo conjuntival y el tipo uveal. Bueno, en el conjuntival vamos a ver que principalmente se va a desarrollar una inflamación de la conjuntiva por en procesos infecciosos, pero acá es, la diferencia del tipo uveal es que no hay compromiso de la agudeza visual, mientras que en la uveal se produce una inflamación de la uvea anterior, conocido como la uveitis, y que esta va a presentar compromiso de la agudeza visual a comparación de la conjuntival. Otro, otro motivo de consulta frecuente es el dolor ocular. Por ejemplo, cuando se trata de un glaucoma agudo, se va a producir un dolor intenso por la hipertensión ocular e irritación uveal. También tenemos a la neuralgia del trigémino, la uveitis. En el caso de la uveitis, se va a producir un dolor ocular que se exacerba con la luz. También tenemos a las úlceras y queratitis, que estos van a condicionar un dolor ocular con blefaroespasmo y lagrimeo reflejo. Siguiente. Y bueno, ¿no? Finalizando lo que es este interrogatorio, también debemos consignar lo que son los antecedentes patológicos personales y heredofamiliares. En los patológicos personales vamos a valorar los antecedentes oculares y personales generales. En estos antecedentes oculares se debe realizar un interrogatorio sobre traumatismos antiguos, tratamientos y efectos adversos a ciertos medicamentos. En los personales generales debemos tomar en cuenta las enfermedades sistémicas que puede presentar el paciente, ¿no?, que comúnmente podemos ver, ¿no?, como es la hipertensión arterial, diabetes. También debemos valorar los hábitos del paciente, ya sea el consumo de alcohol, tabaco. También es muy importante interrogar sobre las enfermedades que pueden contraindicar ciertas medicaciones administradas por enfermedades oculares. Por ejemplo, en pacientes con glaucoma y enfisema pulmonar o glaucoma asociado a asma, está contraindicado, ¿no?, los beta bloqueantes en colirio. Y en caso de los antecedentes heredofamiliares, debemos, ¿no?, de valorar y, y tratar de consignar todas las patologías familiares, ya sea enfermedades por degeneración retiniana, glaucoma o distrofias corneales. Siguiente. Bien, ahora, continuando, vamos a hablar acerca del examen oftalmológico realizado por el médico general. El médico clínico, pues, debe practicar un examen oftalmológico básico para diagnosticar diversas patologías oculares, ¿no? Este examen va a consistir en la evaluación de la agudeza visual a través del test de Amsler, también de la evaluación de campos visuales, de la motilidad ocular, de las pupilas, también de la evaluación del ojo externo y los párpados, el examen de reflejo rojo y también del fondo de ojo, ¿no? Y se van a utilizar una serie de instrumentos necesarios para llevar a cabo este examen oftalmológico. Como se observa en la imagen, tenemos con el número 1 la linterna de bolsillo,
El 2, que es la tabla de Rosenbaum, que se utiliza para la evaluación de la visión cercana. En el 3 vemos un colirio de fluorescencia sódica para teñir la córnea. También se va a utilizar un colirio para provocar midriasis y facilitar la observación del fondo del ojo, ¿no? En el número 4 vemos el agujero estenopeico. En el 5, el oftalmoscopio directo. Y en el 6, un papel cuadriculado para realizar el test de Amsler. También más adelante vamos a ver la tabla de optotipos que se emplea para la visión lejana, ¿no? Como el cartel de Snelling. Siguiente. Bien, la agudeza visual. La medida de la agudeza visual se va a evaluar con un test de alto contraste. Se van a mostrar diversas letras, optotipos negros, sobre un fondo blanco a una determinada distancia. Se debe examinar ambos ojos por separado, tanto de lejos, que en este caso sería ideal a 6 metros, como de cerca, que sería idealmente a 35 centímetros. Vamos a empezar evaluando la visión lejana. En este caso, el paciente debe ubicarse a 6 metros de distancia. A esta distancia se considera que los rayos provenientes del cartel son paralelos, ¿no? Y desde un punto de vista práctico, pues no muchos emplean estos 6 metros, sino optan por el espacio a una distancia menor, ¿no? En este caso sería 3 metros. ¿Por qué? Porque se vio que la distancia, en cuanto a esta distancia de 3 metros, es despreciable, ¿no? También existen diversos modelos de carteles. Sin embargo, el más difundido va a ser el de Snell, como se aprecia en el lado izquierdo. Hay otros diseños también para pacientes iletrados, en el cual el paciente va a observar, por ejemplo, una letra E en distintas orientaciones y debe reconocer hacia dónde están dirigidas, ¿no? Y también hay otros carteles como para los niños. En ellos se va a usar los octotipos con formas de animales u objetos. En la cartilla de Snellen, como se aprecia, junto a cada línea de octotipos hay una fracción. El numerador va a corresponder a la distancia entre el cartel y el paciente, y el denominador va a corresponder a la distancia a la que un sujeto normal debería ver ese tamaño de letra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una agudeza visual de 20/40, significa que este cartel está a 20 pies, que equivaldría a 6 metros, y que las letras que logra discriminar este paciente serían vistos por un paciente normal a 40 pies, ¿no? Es decir, que en este caso del ejemplo, pues nuestro paciente no puede distinguir a 20 pies del cartel las letras que son más pequeñas, que corresponden a esa línea de 20/40. La agudeza visual normal en el adulto o en el niño mayor de 7 años es de 20/20, y esta va a ser definida incluso para el 95% de la población sana. Siguiente. Bien, la evaluación debe efectuarse para cada ojo por separado, comenzando por convención por el ojo derecho, ¿no? Con la oclusión del lado izquierdo. La agudeza visual se va a evaluar en un ambiente con escasa iluminación. Antes incluso era llamado como un examen en cámara oscura, ¿no? Por lo que se recomendaba que el consultorio debe estar escasamente iluminado. Luego se va a ocluir el ojo derecho y se va a evaluar el izquierdo. Cuando va a existir una disminución de la agudeza visual, para saber si es que se debe a un vicio de refracción o a una alteración macular o a una patología de la vía óptica, en este caso deberíamos interponer entre el ojo del paciente y el cartel el agujero estenopeico. Este, como se aprecia en la imagen, es un pequeño orificio de 2 milímetros que está tallado en un papel o plástico, a través del cual el paciente va a mirar, ¿no? Y se va a evaluar de esta manera su agudeza visual. Si la agudeza visual va a mejorar con el uso de este agujero estenopeico, se trata parcial o totalmente de una ametropía. También hay que tener en cuenta que hay algunas opacidades del cristalino y algunos astigmatismos irregulares que van a mejorar con el uso de este agujero estenopeico. Si la visión, si va a haber una visión disminuida, entonces se puede deberse a un problema refractario, ¿no? Que generalmente es la causa más común. En este caso, la agudeza visual va a mejorar con el uso del agujero estenopeico. Sin embargo, en caso de una patología de la mácula o del nervio óptico, la visión no mejora con la prueba del agujero estenopeico. Siguiente, por favor.
En el paciente también deberá tomarse la visión del paciente con los lentes de lejos, si es que éste los usa, ¿no? Y si no se logra la visión normal, debe colocarse, en este caso, el agujero estenopeico, usando el anteojo por delante del mismo para certificar si tiene una corrección correcta o no. Si con el agujero estenopeico la visión no fuese suficiente como para que el paciente logre leer estos octotipos, entonces el paciente deberá colocarse a 3 metros del mismo y ser testeado nuevamente. Si pese a esto nuestro paciente no llega a leer la tabla, entonces el médico va a exhibir los dedos a distancias progresivamente mayores con respecto al paciente y le va a preguntar la cantidad de dedos que han sido expuestos, ¿no? También a este método se le conoce como la agudeza visual del paciente en cuentadedos, ¿no? Si pese a esto nuestro paciente no lograra contar los dedos, entonces podemos recurrir a mover la mano con un movimiento y en este caso será el movimiento de las manos o visión en bulto, ¿no? Si pese a esto nuestro paciente no logra observar adecuadamente, entonces nosotros empleamos la luz de la linterna desde los 4 cuadrantes posibles, ¿no? Tanto superior, inferior, temporal y nasal. Y preguntar al paciente de dónde ve que la luz proviene. Si el paciente logra identificar el origen de la luz, entonces su agudeza visual va a ser con una buena proyección luminosa. Si es que nuestro paciente no logra distinguir adecuadamente la orientación de la luz, pues la consideramos que tiene una mala proyección luminosa o una respuesta regular, ¿no? Se ha visto que estos pacientes que tienen una mala proyección luminosa están relacionados con trastornos severos del nervio óptico o de la retina. Por eso es que el examen de agudeza visual debe ser también equivalente, ¿no? Tanto la visión cercana como la lejana deben ser equivalentes. Los octotipos que se van a mostrar al paciente para evaluar la visión lejana va a tener su equivalencia en octotipos de la visión cercana. Aquí vemos el efecto estenopeico, que con el agujero estenopeico se logra el efecto estenopeico, ¿no? Que es la mejoría de la visión por la eliminación de los rayos de luz que van a impactar en la periferia corneal. En la figura 1 observamos en un ojo miope este efecto estenopeico y se observa que los rayos de luz convergen por delante de la fovea. En cambio, en la figura 2 vemos que con el uso de este agujero estenopeico se va a lograr aumentar la profundidad del foco y se va a disminuir el halo de difusión, mejorando así la agudeza visual en la fovea, ¿no? Siguiente. Bien, el test de Amsler. Este es un test muy sencillo. Se puede realizar con una hoja papel cuadriculado común, ¿no? Del que se puede recortar un cuadrado de 30 por 30 cuadrados y en el que se va a dibujar un punto central negro. Para la realización se va a pedir al paciente que debe mirar fijamente este punto central y se le va a realizar diversas preguntas, como si es que ve este punto central, se le pide que mire el punto central y se le pregunta si alcanza a ver los 4 ángulos del cuadrado, si todos estos cuadrados que ve son del mismo tamaño o si hay algún sector del cuadrado en el que ve mal, ¿no? Estos cuadraditos. Después de hacer estas interrogantes, pues se va a proceder a interpretar los resultados, ¿no? Normal va a ser cuando el paciente, mirando el punto central, ve los 4 ángulos del cuadrado y no hay deformación de la misma. Va a ser anormal cuando el paciente no ve el punto central, y esto se debe generalmente a que tiene un escotoma central profundo. Habitualmente esto se debe a una alteración del nervio óptico que afecta el haz papilomacular, ¿no? Si es que el paciente ve mal el punto central o ve deformaciones en el centro de la cuadrícula, muchas veces hay pacientes que ven los cuadrados más pequeños como microxia o más grandes, ¿no? Como macroxia. Esto indicaría que hay una alteración retiniana que es producida por un edema intrarretinal o podría haber una acumulación de líquido subretinal. En cambio, si es que nuestro paciente nota que le falta la mitad superior o inferior del cuadrado de la cuadrícula, generalmente pues esta podría deberse a trastornos neurológicos, ¿no? Que comprometen el campo visual. Siguiente. El campo visual.
El examen grosero, por así decirlo, del campo visual de cada ojo se va a efectuar a través de una confrontación del campo visual del paciente con el examinador. El paciente y el médico, como ven, están enfrentados y distantes a 60 centímetros aproximadamente entre sí. Se examina por convención primero el campo visual derecho. Para examinar el ojo derecho, en este caso, el paciente debe ocluir su ojo izquierdo y se va a fijar en el ojo izquierdo del examinador, quien a su vez ocluirá su ojo derecho y fijará su visión en el ojo derecho del paciente, como se observa, ¿no?, en el video. El médico va a exhibir una cierta cantidad de dedos en cada uno de los cuadrantes del campo visual, tanto superior, inferior, temporal y nasal, ubicando su mano a una distancia media entre sí y el paciente. Si es que el paciente no llega a ver los dedos, entonces se le recomienda que debe ir acercándose al centro hasta que pueda discriminar cuántos dedos han sido expuestos. Luego se va a repetir este mismo procedimiento para el ojo contralateral. En cuanto a esta evaluación del campo visual, pues muchos médicos oftalmólogos utilizan instrumentos sofisticados automáticos que están normatizados, ¿no? Y con estos aparatos el médico puede diagnosticar cambios muy sutiles en el campo visual y de esta manera también hacer diagnósticos precoces y seguimientos de enfermedades oculares como el glaucoma y también ver si es que hay algunas enfermedades que están relacionadas con el sistema nervioso como enfermedades de la vía óptica. Siguiente. En cuanto a la evaluación de las pupilas, la actividad de las pupilas está regulado por dos vías, como ya lo mencionó, ¿no?, la aferente visual y la eferente motora. Se debe evaluar las pupilas, en este caso, tanto de forma estática y también de forma dinámica. La evaluación estática de las pupilas, en este caso, se recomienda que la luz del lugar debe ser homogénea y tenue y el paciente debe mirar a la distancia para no provocar un reflejo de la visión próxima. Las pupilas de un paciente normal generalmente son redondas, están situadas aproximadamente en el centro del iris, ¿no? En la mayor parte de los pacientes, pues estas pupilas están ligeramente desplazadas hacia el lado nasal. Son de igual diámetro. Sin embargo, se puede considerar hasta una diferencia fisiológica de 1 milímetro entre los dos ojos. Y esta no debe aumentar en la penumbra o con la luz intensa. El tamaño de esta pupila normal también se ha visto que puede variar con la iluminación, con el reflejo, incluso con la edad, ¿no? Y también con el estado de estimulación del individuo. Se ha visto que frente a una iluminación moderada, los niños pequeños pues tienen pupilas chicas, ¿no? Y los pacientes jóvenes habitualmente van a tener pupilas más grandes, incluso de alrededor de 6 milímetros de promedio. Y en los adultos, el tamaño pupilar pues tiene un diámetro, una media de 4 milímetros. Bien, para la evaluación dinámica de los reflejos pupilares, en este caso se va a evaluar con el paciente mirando a la distancia. Tenemos la evaluación del reflejo fotomotor y consensual. Mm, en este reflejo fotomotor, como se observa en el video, la pupila va a ser iluminada 2 a 3 segundos, generando su contracción, ¿no? Una miosis, para evaluar, en este caso, la disminución de su tamaño de la pupila. Luego se va a esperar 2 a 3 segundos para su recuperación y se va a repetir la prueba en el mismo ojo. Si la pupila se contrae, en este caso, pues es normal, ¿no? Y para evaluar el reflejo consensual, se va a observar la pupila del ojo contralateral a la iluminada. Si la pupila se contrae, el reflejo consensual va a ser normal. También tenemos otra evaluación, la del lado derecho, que es la evaluación de la presencia o ausencia del reflejo de Marcos-Gunn. Este reflejo es patológico. Permite saber si la disminución de la visión es causada por una lesión macular o del nervio óptico. El paciente fija la mirada a la distancia y se va a iluminar cada pupila, ¿no? Alternativamente de 2 a 3 segundos, observándose el comportamiento de las mismas. Va a ser normal si es que al iluminar una de las pupilas, se va a contraer, ¿no? Va a haber un reflejo fotomotor. Y si al pasar a iluminar la pupila contralateral, se contrae y luego se dilata discretamente. En cambio, va a haber una respuesta anormal, como se observa en el video, si después de iluminar la pupila alternativamente,
En el lado afectado se va a observar una dilatación de la misma, una midriasis, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la motilidad ocular, pues aquí vamos a ver una evaluación de la disposición de los globos oculares. Para ello vamos a emplear el test de Hilbers, que va a consistir en proyectar la luz de una linterna, ¿no?, sobre ambas córneas y verificar si es que este reflejo generado que se va a observar como un punto brillante es central en ambas pupilas o no. Por ejemplo, vemos acá cuatro imágenes inferiores. En la primera vemos si es que los reflejos son simétricos y centrales en ambas pupilas, se interfiere que los ejes oculares están alineados y no existe una desviación ocular. Entonces va a ser 0 grados de desviación. En la segunda vemos que si uno de los ojos y el reflejo está en el borde de la pupila, significa que el ojo va a estar desviado en 15 grados. En el tercero observamos que si el reflejo se sitúa entre el iris, entre la pupila y el límite de la córnea, la desviación va a ser de 30 grados. Y por último, si es que se sitúa en el borde de la córnea, va a ser de 45 grados. Si estos reflejos se observan en un ojo desviado sobre el lado externo, significa que el ojo está desviado hacia adentro, ¿no? Y esto lo podemos ver en algunas patologías como la endotropía, por ejemplo. Y si es que vemos que este reflejo se ubica en el lado interno y hay una desviación hacia afuera, entonces esto nos podría indicar que existe una exotropía o un estrabismo divergente. Siguiente. Bien, también se va a evaluar los movimientos oculares. Se va a examinar con el propósito de ver si es que hay un adecuado funcionamiento de los músculos extraoculares y también de los nervios que los estimulan, ¿no? Cada posición de la mirada se va a lograr gracias a la contracción de ciertos músculos y a la relajación de otros. Vemos los músculos extraoculares, el oblicuo superior, que va a estar inervado por el cuarto par craneal. Esto va a tener la acción de abduce, desciende y lo rota medialmente al bulbo ocular, ¿no? También vemos el músculo oblicuo inferior, esta va a estar inervado por el tercer par craneal, esta abduce, eleva y lo rota lateralmente. También vemos el recto superior, que también va a estar inervado por el tercer par craneal, y esta va a elevar, aduce y lo rota medialmente. El recto inferior, que también está inervado por el tercer par craneal, esta desciende, aduce y lo rota lateralmente. El músculo recto medial también está inervado por el tercer par craneal, y esta se encarga de la aducción. Y otro músculo que tenemos es el recto lateral, que está inervado por el sexto par craneal, y esta se va a encargar de la abducción, ¿no? En este caso se va a evaluar al paciente, se le va a solicitar que siga con la mirada y sin mover la cabeza a un objeto, ya sea una linterna o un lapicero, ¿no? El médico va a exhibir estos objetos en un campo superior, inferior, derecho, izquierdo, superior, izquierdo, inferior, derecho y también en el inferior izquierdo, ¿no? En ese orden. Y siempre va a tener que partir de una posición primaria de la mirada del paciente y volviendo a ella a manera de describir una estrella en el aire al mover el objeto. Luego se va a evaluar la convergencia, esto acercando dicho objeto hacia el paciente, y el paciente será interrogado acerca de la aparición de una diplopía o visión doble en alguna de estas posiciones. Siguiente. Vamos a ver aquí que existen maniobras de visualización de la conjuntiva y de los fondos de saco. Vamos a empezar con el examen del ojo externo. Incluye la observación de las conjuntivas vulvar, tarsal inferior y superior, y también de la evaluación del reflejo de la luz en la cara anterior de la córnea. Para exponer la conjuntiva tarsal inferior y el fondo de saco inferior, el paciente debe mirar hacia arriba y el médico debe traccionar hacia abajo el párpado inferior con su dedo pulgar. La conjuntiva tarsal superior y el fondo de saco se examina mediante una maniobra más compleja. En este caso, el paciente debe mirar hacia abajo, el paciente debe traccionar las pestañas del párpado superior, lo cual debe tomar entre el dedo índice y el pulgar, ¿no?, de su mano derecha.
Al mismo tiempo, el examinador en este caso va a presionar con el dedo pulgar de la otra mano, colocando así el párpado a nivel del borde superior del tarso. De este modo se va a lograr evertir el párpado superior. Una vez que el párpado se haya dado vuelta, el médico debe comprimir las pestañas con su dedo pulgar izquierdo, luego presionar el borde del tarso y de esta manera examinar la conjuntiva palpebral inferior, ¿no? Como se observa acá, en la figura B, ¿no? Ahí ya podría examinar la conjuntiva palpebral inferior. En esta técnica también hay algunas dificultades, ¿no?, para la realización. Por ejemplo, si es que el paciente es reactivo o temeroso, lo que nos recomiendan es colocar una gota de anestesia en el fondo del saco inferior y tranquilizar al paciente. Si es que el paciente tendría las pestañas cortas, que es una situación también frecuente, se recomienda colocar anestesia y tratar de tomar el borde del párpado. Siguiente. Aquí vamos a ver el examen de profundidad de la cámara anterior. Con una linterna vamos a iluminar lateralmente cada ojo a una distancia no mayor de 10 centímetros, de manera de iluminar el sector temporal del iris, ¿no? Va a haber un examen de la profundidad de la cámara anterior, como se observa en la figura. Vamos a empezar con la figura 1, donde la luz pasa al lado opuesto al de la linterna, y esto se observa en una cámara anterior normal. La figura 2, vemos que el iris se proyecta hacia adelante e impide el paso de la luz, generándose una sombra en el lado opuesto de la linterna. Esto va a sugerir que esta cámara anterior es poco profunda y tiene un ángulo estrecho. ¿Y qué pasa con esta cámara anterior poco profunda? Generalmente se va a observar una sombra en el sector nasal del iris, como se aprecia en la figura, y los ojos con cara anterior y poco profunda, pues se ha visto que son propensos al desarrollo del glaucoma agudo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar del examen del reflejo corneal. Vamos a hablar para la observación del reflejo corneal, se ilumina la córnea con la linterna en un ángulo de inclinación de 45 grados a una distancia aproximada de 20 centímetros y se observará así el reflejo regular, homogéneo y brillante que evidencia una superficie lisa. Puede verse alterado cuando la superficie corneal es anfractuosa, o sea, quiere decir que si es quebrada, tortuosa o desigual, y lesionada, ¿no? Como consecuencia de cicatrices o úlceras, mostrándose irregular, difuso o menos brillantes. Y también hay una definición llamada la retroiluminación, que es el uso de la iluminación lateral en el iris y se pueden evidenciar cuerpos extraños o úlceras. Vamos a ver también el examen de la córnea con instilación previa a fluoresceína. Para evidenciar úlceras o abrasiones epiteliales se debe usar un colirio, que este va a tener fluoresceína sódica y este va a estar formado por una fórmula de Grant. Este se instila una gota en el fondo del saco conjuntival inferior y luego se ilumina la córnea con la luz azul del oftalmoscopio. Al ser eliminada la úlcera teñida con la luz azul, se excita la solución de Grant y se torna de un color amarillo. Acá vemos en estas imágenes, en la imagen A, vemos una superficie corneal normal, vemos el reflejo de la luz que va a ser homogénea. En la imagen B vemos un leucoma central, visualizamos una opacidad corneal central. En la imagen C vemos una lesión corneal con herpes visto con retroiluminación. En la imagen D vemos una erosión corneal teñida con la solución de Grant y nótese la irregularidad del reflejo de la luz sobre la córnea. En la imagen E vamos a ver una úlcera corneal teñida con la solución de Grant. Ahora hablando del oftalmoscopio, de la oftalmoscopía directa. Primero vamos a hablar del examen del rojo pupilar, que este examen, perdón, estoy equivocando, del oftalmoscopio directo. En el oftalmoscopio directo es un instrumento utilizado por el médico general para el examen del fondo de ojo. Este va a proporcionar una imagen virtual y derecha retina con una magnificación aproximada de 15 veces y un campo de visión de 8 a 10 grados.
y este instrumento cuenta con un rheostato de lentes compensadoras positivas y negativas para neutralizar el poder refractivo tanto del paciente como del explorador. Entonces vamos a ver que el oftalmólogo, como veremos luego, va a utilizar fundamentalmente otros instrumentos como el oftalmoscopio indirecto o la lámpara de hendidura, pero en este caso el médico general no se vale de estos instrumentos, pero puede hacerlo, pero para eso también se necesita lo que es un instrumental y entrenamiento especial, ¿no? Bueno, hablando un poco de historia, vamos a hablar del inventor del oftalmoscopio, que es el señor que vemos en la parte izquierda inferior, que es el doctor von Helmholtz. Él decía que el ojo es una cámara oscura que tiene un orificio, que es la pupila, que para observar dentro de esta cámara oscura hay que hacer entrar luz para que se refleje en el fondo y simultáneamente que hay que observar la luz que emerge desde el fondo. Entonces, en el año 1850 se desarrolló el oftalmoscopio, no existía la lámpara eléctrica, entonces la fuente que usó, en este caso, como vemos en la imagen, fue una vela. Esta luz era reflejada en un espejo y enviada a través de la pupila dentro del ojo. Entonces, ustedes se preguntan, ¿y cómo veía la luz que provenía del fondo del ojo? Lo veía a través de un orificio que realizaba en el espejo. Posteriormente se incorporó la iluminación eléctrica y luego se adicionó lo que es el denominado disco de Reynolds. Lo primero que debemos de ver con el oftalmoscopio va a ser el examen del rojo pupilar, que este debe realizarse en una habitación con iluminación tenue para favorecer la midriasis. El ojo derecho del paciente debe examinarse con el ojo derecho del examinador. Este debe colocarse a la derecha del paciente y tomar el oftalmoscopio con la mano derecha. Este examen de rojo pupilar es el primer examen que se debe de realizar el médico, que debe realizar el médico. Esto es de suma importancia y brinda información acerca de la transparencia de los medios ópticos del ojo a una distancia de 30 a 40 centímetros del paciente, como vemos en la primera imagen, y se ilumina la pupila hasta observar el color rojo de la misma. Entonces, la coloración roja se debe a la luz reflejada en la sangre de los vasos coroideos y retinales. Vamos a ver en la imagen A de la derecha una evaluación del reflejo rojo. Vemos hasta la distancia. En la imagen B vemos un reflejo rojo normal y en la imagen C vemos un reflejo rojo patológico. Es un retinoblastoma de ojo, ¿no? También podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver las diferentes características con las que nos podemos encontrar respecto a un ojo, a un examen normal y a un examen donde hay cierta patología. En la primera imagen vemos un reflejo rojo normal. En la segunda vamos a ver una reflexión asimétrica. En la tercera imagen vemos una ausencia del reflejo. Puede ser causado por cataratas del ojo izquierdo. En la cuarta imagen podemos ver un cuerpo extraño o aberración de la córnea izquierda. Y en el último podemos ver un estrabismo, ¿no? El reflejo rojo es más intenso para el ojo desviado. Continuando, vamos a ver netamente la técnica del fondo de ojo. Como mencionamos, al igual que la otra, debe realizarse en una habitación con iluminación tenue para favorecer la midriasis. O sea, debe de la pupila estar dilatada. El ojo derecho del paciente debe examinarse con el ojo derecho del examinador. Este deberá colocarse a la derecha del paciente y tomar el oftalmoscopio con la mano derecha, o sea, todo con la derecha, todo con la derecha. Y en el otro lado, todo con la izquierda. Y se debe pedir al paciente que mire algún punto fijo ubicado a la distancia y colocar el oftalmoscopio a 15 centímetros del paciente y dirigir el haz de luz hacia su pupila. Con ello se identificará un reflejo rojo a través de ella y nos debemos de acercar a una distancia de 3 a 5 centímetros para visualizar el nervio óptico. Si no logra hacerse un foco con claridad, debe rotarse el disco de lentes con el dedo índice hasta divisar la papila. Y repetir el procedimiento con el ojo izquierdo, ¿no? En este caso sería todo para la izquierda, ¿no?
En la imagen de abajo, a la derecha, en la imagen B, vemos el polo posterior del fondo de ojo normal, ¿no? Que se debería de ver. Respecto a la oftalmoscopía indirecta, para esta se requiere de un equipo especializado, el oftalmoscopio indirecto. Este método proporciona una imagen estereoscópica, o sea, en tercera dimensión, con una magnificación menor de 2 a 4 veces, ¿no? Pero con un mayor campo de visualización de 40 a 50. En el anterior vimos que era de 8 a 10, entonces tiene mayor campo de visualización, por lo que es posible explorar la retina periférica. Y para visualizar la extrema periférica se puede auxiliar con la técnica de depresión escleral. Vamos a también ver la oftalmoscopia con lámpara de hendidura, que ofrece ciertas ventajas como magnificaciones mayores de 7.5 a 10 veces y campos mayores de 30 a 40, ¿no? Será como la unión de los dos anteriores, que tiene mayor magnificación, pero al mismo tiempo tiene mayor campo visual. Este sistema proporciona imágenes de alta calidad, mayor detalle y nitidez, y es aconsejable para seguir un orden para la exploración. Por lo general debe iniciar con la visualización del nervio óptico y después dirigirse a las arcadas y retina periférica. Ahora vamos a continuar con los medicamentos auxiliares diagnósticos. En primer lugar vamos a hablar de los anestésicos, que el más utilizado es la tetracaína, la cual produce una anestesia tópica, el cual puede durar hasta 15 minutos. Este se utiliza antes de practicar procedimientos que requieran de contacto y la gran efectividad lo hace ideal incluso para algunos procedimientos quirúrgicos. También vamos a ver algunos medicamentos midriáticos y cicloplégicos. Los midriáticos, estos se utilizan con el objetivo de dilatar la pupila para lograr una visualización más completa de las estructuras intraoculares, como el cristalino, el vitrio, la retina e incluso en su sector más periférico, ¿no? El medicamento más utilizado en los midriáticos es la tropicamida. Los cicloplégidos son útiles para paralizar el músculo ciliar y por lo tanto inhibir la acomodación del cristalino. Vamos a ver también tinciones, la fluoresceína, que va a ser la tinción más utilizada en la oftalmología, es un colorante amarillo-naranja. Sus principales usos son la evaluación del tiempo de ruptura de la película lacrimal, la valoración de la permeabilidad de la vía lacrimal excretora, la tinción de los defectos epiteliales corneales, detección de la salida del humor acuoso a través de la perforación corneal y para la toma de la presión intraocular. Y la rosa de Bengala, que es la utilización para evaluar pacientes de la película lacrimal, lesiones. Vamos a ver también algunos exámenes especializados, como la queratometría, que se utiliza para la identificación de astigmatismo, ver el poder y el eje, así como para la patología de la morfología corneal, la paquimetría, que es una medición del grosor corneal, el valor central normal es de cerca de 520 micras, la microscopía especular, la técnica mediante la cual se analizan las características cualitativas y cuantitativas del endotelio corneal, la topografía corneal, que mediante un equipo especializado se analiza la forma, curvatura, poder y grosor de la córnea. En esta imagen de la derecha vemos, en las figuras superiores se observan mapas de las caras anterior en la parte izquierda y posterior derecha de la córnea representada en milímetros, y hay una comparación con una esfera perfecta como estamos viendo. Y en la parte inferior, vemos en la parte inferior se representa la curvatura corneal desde una vista representada en dioptría, y en la figura inferior vemos el mapa del grosor corneal. Campimetría, este estudio es un campo visual y pimetría de cada ojo por separado. Ello habla de la integridad de las fibras retinianas, del nervio óptico y la vía visual. La rejilla de Amster, esta es una prueba auxiliar que permite determinar la integridad de los 20 grados centrales del campo visual, que se realiza a una distancia de 33 centímetros, una cartilla en forma cuadrilátera. La fusión y estereopsis son pruebas sensoriales que indican la habilidad para asociar las imágenes de ambos ojos y
La fusión habla de la visión binocular, la capacidad del cerebro de unir las dos imágenes provenientes de ambos ojos en una sola imagen, mientras que la estereopsis es, en cambio, se considera un tipo de fusión que proporciona una visión de profundidad en tercera dimensión. Continuando, hablamos de la angiografía retiniana, que esta consiste en una fotografía del fondo del ojo posterior a la aplicación de un medio de contraste intravenoso con la fluoresceína, con el objetivo de visualizar los vasos retinianos y coroideos. En la imagen vemos una angiografía retiniana que muestra la vasculatura normal retiniana, ¿no? Vemos también las pruebas electrofisiológicas, que son pruebas especiales que tienen la finalidad de registrar la actividad eléctrica de la retina y vía visual para evaluar la funcionalidad. Entre estas vemos la electroretinograma, el electrooculograma, los potenciales visuales evocados y la adaptación a la oscuridad. Vemos también la importancia de la ultrasonografía, que en oftalmología la ultrasonografía tiene gran utilidad, sobre todo es empleada en casos de opacidad de medios, en donde no es posible evaluar las estructuras intraoculares, y sirve para la detección, identificación y visión de lesiones tumorales, ¿no? Acá en la imagen vemos con la letra A, vemos el cristalino, con la letra B vemos el humor vítreo, que está anecoica. La letra C vemos la retina y con la letra D vemos el nervio óptico. También vamos a hablar de la tomografía de coherencia óptica. En este caso es un método de diagnóstico avanzado que ha adquirido gran aceptación en la actualidad. Es un estudio no invasivo que a través de interferometría proporciona imágenes de cortes seccionales in vivo. En esta imagen vemos las capas de la retina en un acercamiento, en un corte bidimensional, ¿no? Se ven claramente las capas de la retina. Y por último vemos la autofluorescencia, que en este es una... tenemos que recordar que una función importante del epitelio pigmentado de la retina es digerir los desechos de los segmentos externos de los fotorreceptores. Entonces, algunas fracciones digeridas y se acumulan en forma de lipofucsina. Entonces, lo que hace este test es medir esa concentración de las lipofucsinas y, por lo tanto, nos va a dar varios diagnósticos, ¿no? En esta imagen vamos a ver un estudio, en la imagen A vemos un estudio normal y en la imagen B vemos un estudio normal en un caso de degeneración macular relacionada con la edad, donde se observa la hipoautofluorescencia central por atrofia del epitelio pigmentario de la retina y un halo que es hiperautofluorescencia, ¿no? Vemos una hiperautofluorescencia circundante, como vemos en la imagen derecha. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bastante completa la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, si bien es cierto, no se cuentan en todos los consultorios con todos los equipos que han mencionado vuestros compañeros. Por ejemplo, la angiofluorescencia no se realiza en los hospitales, tampoco se cuenta con el OCT. Entonces tenemos las lámparas de hendidura, los autoqueratorefractómetros, los oftalmoscopios directo e indirecto, las lupas. Bueno, esa es la mayoría de los equipos con los que se cuenta en los centros sanitarios, donde se cuenta con un consultorio de oftalmología, ¿no? Y bueno, en los centros más especializados es donde recién se pueden encontrar estos equipos y además otros para estudios de córnea, de uvea, ¿no? Y de retina, ¿no? Bueno, pasando a otro punto, tengo entendido que se está tramitando también los permisos para que ustedes puedan acceder como alumnos
a los hospitales, ¿no? Me parece que en el hospital regional y en el hospital Lorena sí pueden acceder, más aún en el salud todavía no hay el convenio, me parece, ¿no? Por otro lado, hoy día hemos recibido información de la señora Carmen, la secretaria, indicándonos que ya llegaron las carpetas. Entonces, tal vez vamos a tener que replantear los horarios, ¿no? Ya que me parece que no es conveniente este horario para poder ir hasta Collana, ¿no? Salvo parecer de ustedes, ¿no? Yo estoy a disposición del horario que ustedes puedan tener, ¿no? No sé si es que hay algún comentario en referencia a eso. Sí, doctorita. Respecto al horario, bueno, creo que se mantendría porque los días sábados tenemos neurología en la mañana, al menos que no sé si alguno de mis compañeros tenga, o también de su disponibilidad de tiempo, tenga para el día sábado en la tarde. Este sábado en la tarde no creo que nos aperturen las aulas, ¿no? Me parece que solamente es hasta sábado en la mañana. Doctorita, lo que podría hacer es hablar con es que tenemos un curso precedente que es emergencia. Entonces podría yo coordinar con los delegados y pedir que las clases sean en Larapa o bien en Servicentro con los tres grupos, porque todos estamos en diferentes grupos en emergencia. Entonces así podríamos hacer las clases en Larapa o bien en Servicentro para el día miércoles. Sí, esa podría ser una opción también, ¿no? Tendrías que ver cómo se puede hacer, de repente adelantar un poquito el curso de emergencias, correr también un poco más el horario de oftalmo, ¿no? O los sábados hacerlo más temprano oftalmo y luego el curso que tienen los sábados los otros compañeros, ¿no? Sí, doctorita, voy a hablar con los delegados de emergencia y voy a coordinar con ellos y yo le indico, por favor. Ya, entonces, Elenita, tú nos vas avisando, porque me parece que sí vamos a tener que hacer presencial, ¿verdad? Sí, doctorita. Doctorita, disculpe, respecto a la asistencia, ¿aún va a ser virtual o va a ser de forma presencial? Si es en tal caso, sí podríamos llevarlo el curso de manera virtual por el momento. Ya en todo caso, tendrían que darnos la autorización o la aceptación al documento que has presentado, ¿no? Mientras eso, la dirección está prácticamente exigiendo que vayamos, ¿no? Que sea presencial. Entonces, eso ojalá que pudieras gestionarlo en esta semana. Yo estoy registrando mi asistencia virtualmente, ¿no? Como estamos trabajando de manera virtual, ¿no? Pero va a depender de lo que te vayan a decir, ¿no? Sí, doctorita, no, la verdad no tengo ninguna respuesta, pero cuando me he dirigido a la facultad me dijeron que sí se debía de llevar de forma presencial hasta que lleguen las carpetas y hoy también en el grupo de delegados ya enviaron fotos de las carpetas unipersonales. Pero también en el curso de otorrino, bueno, yo hablé con la señora secretaria y me dijo que hasta que mi docente llegue, podíamos llevarlo el curso de manera virtual, porque la asistencia aún se va a marcar de manera virtual, por el momento hasta que también nos avisen, porque también sería un medio de propagación, ¿no? Con la huella, todo. Lo que se debe de evitar es la propagación del COVID-19. Por eso le indicaba eso, doctorita. Pero a dirección, sí hemos enviado solicitud, tanto la delegada del grupo B, para que se pueda llevar el curso,
así como también usted lo envió el sílabo virtualizado, pero no obtenemos ninguna respuesta y cuando nos dirigimos a la facultad tampoco nos responden de manera positiva. Ya en todo caso, bueno, mientras se hace el trámite, me vas avisando, pues, ¿no? Si lo hacemos, si continuamos virtual o cuando empezamos el presencial, ¿no? Sí, Modificando doctorita. los horarios. Sí, doctorita, yo le voy a avisar porque también, como sean, los cursos que llevamos también contienen prácticas y los doctores, hacen prácticas en la mañana. Entonces, el doctor de neurología tomó los días sábados. No sé, tal vez podría hablar con el doctor si podríamos cambiar ese horario de prácticas, pero no sé si estaría de acuerdo también el doctor. No, entonces ya le voy a avisar, doctorita, y eh, ya me comunico con usted, por favor. Ya listo, Elenita, entonces estamos en contacto, ¿ya? Bien, chicos, entonces el próximo miércoles estaríamos volviendo a reunirnos. Que tengan una bonita noche y unos bonitos días hasta el miércoles que nos vemos. Gracias, Gracias. doctorita. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.